once in my life I have someone who needs me, someone I've needed so long. Del Puente a la Alameda, un programa patrocinado por Fundación Unicaja. Can go where life leads me. Somehow I know I'm gonna be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Bienvenidos a Del Puente a la Alameda. Un paseo sonoro por las calles, la historia, el arte y el alma de Málaga. Hoy vamos a intentar adentrarnos en varias facetas. Quizá pues con menos tiempo de lo que nos hubiera gustado, pero sí queremos detenernos un poco en dos cosas, sobre todo una, los hondos caminos del flamenco en un patio donde aún resuenan los pasos de los arrieros del siglo XVII y a donde suceden cosas mágicas con el ciclo de Fundación Unicaja. Pero también vamos a intentar viajar a Roma, a Filadelfia, a la Málaga de los Heredia y de los Larios, para entender cómo se cruza la historia, la música y la memoria. Sin dicho más, empezamos. Bienvenidos. Y así, a bote pronto, pues Mariano Vergara, que tenía muchas cosas que decir hoy, y no sé si van a caber todas, don Mariano, una pincelada. El nuevo Papa ha despertado muchas expectativas. ¿Crees que realmente se van a cumplir? Bueno, eso es un futurible que yo no puedo, en fin, no me atrevo siquiera, ¿no? Lo que sí es que a mí me gusta, creo que ha hecho ya algunos gestos importantes en el sentido de por dónde van a ir las cosas. Puede que si tuviéramos suerte y si el Espíritu Santo quiere, pues podría ser que este hombre, llegado desde el Perú, luego, no sé, es que reúne muchas circunstancias en su persona que a lo mejor podría ser que todas las virtudes de los últimos papas, no los defectos, solo las virtudes de los últimos papas, desde Juan XXIII a Francisco, se pudieran de pronto dar, no casualmente, porque es que yo cuando lo eligieron yo no sabía ni quién era este señor, pero el simple hecho de aparecer en el balcón vestido de papa, pues me dio esperanza y me gustan muchas de las cosas que ya ha hecho. También perdona que aproveche la esquina. Esta misma sensación me dio a mí. O sea, bueno, este aparece vestido de papa. No, la intención externa no es revolucionar nada. Y yo entiendo que este hombre tiene aspecto, claro, de ser un papa católico. Católico significa universal. Sí. Universal, sin exclusiones. O sin no solo para un sector de la población, sino para toda la población. Luego hay una cosa que es interesantísima, que encima es doctor en teología, sí, cosa y matemática. Y matemática, cosa que y gran observador. O sea, aquí el único que sabe algo de matemáticas, o bastante, es Manolo. Los demás no tenemos ni idea. Yo sabía un poco. Hoy digo que solo sé que no sé nada. ¿De acuerdo? Aclarado, ¿verdad? Manolo, no podemos olvidar de que hace pues escasas fechas han estado en México, han estado con la Fundación Bernardo de Gálvez, habéis estado haciendo un montón de cosas, pero hoy queremos tocar este tema así por encima, lo vamos a profundizar en el siguiente programa, pero este año, señoras y señores, se cumplen 250 años del 4 de julio de 1776, la independencia de Estados Unidos. Y dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver España en todo esto? Pues más de lo que pensamos.
y Málaga. Mientras en Filadelfia se firmaba la independencia desde aquí, desde Málaga, Cádiz o La Habana, partían barcos, ayudas, pólvora. Bernardo de Gálvez, malagueño ilustre, fue clave para que los americanos ganaran la guerra. España participó, aunque no se hable de ello, y la historia oficial lo ha dejado en los márgenes. Así que, ¿qué tenemos que decir de todo esto, don Manuel? Pues vamos a ver, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Mariano se ha referido a nuestro nuevo Papa. Aparte de esas circunstancias, de ser matemático, de ser teólogo, pues hay otras que para mí son más importantes. Primero, haber nacido en Hispanoamérica, es decir, que es un profundo conocedor de la realidad de aquellos territorios que fueron españoles y que posteriormente fueron criminalmente troceados sin ningún tipo de lógica por parte de los ingleses. Y además el Papa pues es un hombre que ha demostrado en su trayectoria como docente digamos parte de estas cualidades, porque la labor docente que realizan los salesianos pues los agustinos se centra en la formación de la juventud, y eso es importantísimo. Dicho esto, pues hablar de México a mí se me llena el corazón de emoción y de agradecimiento. En México había contactado antes con un pequeño grupo de mexicanos que fueron los que han aportado el coste total de mi viaje a México. En 7 días en los que he estado con ellos, pues, prácticamente todo el tiempo posible o disponible, pues ya somos muy amigos. ¿Por qué? Porque nos une el amor a España y el respeto y la admiración por un malagueño excepcional que fue Bernardo de Gálvez. Estos mexicanos, como muestra del afecto que ha nacido entre nosotros, han creado un grupo de WhatsApp como el que tenemos nosotros, los que estamos aquí y alguna persona más, y el emblema de ese grupo de WhatsApp es el yo solo, sobre la bandera de España, con la bandera de Estados Unidos y la bandera de México. Y yo creo que eso lo dice todo. Y por supuesto, como muy bien nos ha dicho Paco, dentro de apenas 6 meses comenzará el gran año para Estados Unidos, que no va a ser solo para Estados Unidos, sino que va a ser para el mundo hispanoamericano, es decir, España y los dominios españoles, porque de ellos salió una parte importantísima de la ayuda que se prestó a los patriotas norteamericanos luchando contra los impresentables británicos que los tenían sojuzgados. Y esta es una efeméride que va a ser importantísima en la historia de la humanidad, los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Bueno, a ver. Porque por cierto, es que no me acuerdo ahora mismo, ¿el Papa en qué ciudad ha nacido? ¿En Pensilvania o en Filadelfia o en...? No, ahora mismo no sabría decirlo, pero en una ciudad pequeña de Perú. No, de Estados Unidos. De Estados Unidos. Perdón. De Estados Unidos. Perdón, sí, de Estados Unidos. Él estuvo destinado luego a... Estuvo destinado Exactamente, sí, perdón. Pero una ciudad pequeña. En la zona de Chicago, si no En recuerdo. la zona de Chicago, yo creo, ¿no? Sí, Chicago. Chicago fue dominio español también. Claro, claro. Ahí está. Aunque entonces no existía el fuerte de San José, en donde hoy está la ciudad de Chicago. Sí, el río San Lorenzo, en fin, Chicago Toda la zona de... fue zona de influencia al sur del española. lago Michigan, en la costa sur del lago Michigan. A mí me gustaría también en este programa, así por encima, que comentemos, porque hay muchísima gente que nos sigue, muchísima gente que está pendiente de lo que aquí se diga nuestro contertulio, y es pues lo sucedido en Roma
hay gente que dice que se han gastado más de 3 millones de euros en ese procesión magna por las calles de Roma, que no han tenido el respaldo en la procesión. En las tribunas no había nadie del Vaticano, que esos 3 millones son muchos, que las calles, y sí, lo hemos podido ver a través de Canal Sur, que hizo una magnífica retransmisión, pues había muchos huecos, quizás, no sé si las barreras que pusieron hacía que la gente estuviera muy alejada. ¿Qué valoración hacemos, Mariano? Bueno, es que yo lo primero que creo que estos señores, antes de haber decidido hacer esta procesión, que en algunos momentos ha tenido imágenes bellísimas, yo estuve 6 o 7 horas delante de la tele, pero deberían haber visto, por ejemplo, la película de Sorrentino, de La Gran Belleza, porque eso a lo mejor les hubiera hecho repensar el tema. Roma es la ciudad posiblemente más importante de la historia y de la tierra. O sea, la acumulación de arte que hay en Roma no es que no sea normal, es que tú no puedes llevar nada a Roma que sorprenda a un romano, porque es imposible. Simplemente ver el éxtasis de Santa Teresa, eso no existe en ningún otro sitio de la tierra, ¿no? Entonces, la Esperanza, que es mi Virgen y es mi cofradía, en Málaga es grandiosa. En Roma se queda, bueno, en algo muy bonito, pero singular. Pero sin eso. Y el cachorro es una imagen prodigiosa. Pero claro, es que en Roma imágenes prodigiosas hay en cada esquina. Eso no se puede olvidar. En cada zaguán. Claro, y además en Roma están tan de vuelta de todo que si aterrizaran en cualquier Piazza Navona, un ovni, y empezaran a salir hombrecillos verdes, nadie les haría ni puñetero caso, bueno, porque es que les da igual todo, casi porque lo han visto todo. Entonces, son casi gaditanos. Eso es. Se lo toman, claro, les da todo. Pues mire usted, un hombrecillo verde, pues muy bien, porque que vayan a alguna pizzería, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro, es que yo no estaba en Roma, pero digo, no estaba en Roma, sí, ahora, obviamente, es la procesión. Roma lo conozco bastante bien. Hombre. Y entonces duelen algunas de las cosas que han pasado, ¿no? Zonas del recorrido donde no había nadie. La gente que ha estado allí me ha dicho, allí lo que éramos malagueños, sevillanos, leoneses y españoles varios, pues porque es que no le veo yo el sentido ese. No es cuestión económica, a mí no tengo nada que ver con los 3 millones. Los millones en España se gastan muchísimo más dinero en cosas mucho más espantosas, ¿no? Es que de otra manera, Mariano, yo que también estuve viendo, no estuve las 7 horas, pero durante ese día sí estuve 7 veces pendiente de detalles, incluso el encierro que me pareció el encierro de la Esperanza en aquel tinglao, que me pareció una demostración como tenía que ser cuando se hace marcha atrás para que la Virgen quede mirando a Roma y a los romanos, ¿no? Bellísimo. A mí me parece eso una línea que se ha trazado, creo que gruesa, en el buen sentido, creo que gruesa, ahí queda y se ha hecho. Es decir, eso... Pero Javi, pero eso no es mérito de Roma, eso es mérito de que la Esperanza es tan absolutamente maravillosa que hasta el hecho, en mi opinión, y lo digo abiertamente, impresentable, de que en la Catedral de Málaga a la Virgen de la Esperanza se la ponga delante del cancel de una puerta, porque hay un acuerdo del Cabildo que dice que solamente pueden ir al altar mayor en la patrona o las vírgenes que van a ser coronadas. ¿Viste? Un respeto.
Un respeto. Las normas están hechas para cumplirse, pero no pasa nada si se hace una excepción. Salvo excepción. Una falta de conocimiento. Y no he ido todavía a la catedral a ver a la Virgen y a rezarle, porque sé el cabreo que me voy a llevar. Pero con respecto al hecho romano, yo que lo vi y que veo que podía haber sido programado de otra manera, haber buscado una estrategia donde se pasase por caminos y por sitios donde hubiera un público concentrado, en fin, todo esto. Hombre, supongo que ellos se habrán aguantado lo que el Ayuntamiento de Roma haya dicho. Exacto, como decía la película al final de Billy Wilder, nadie es perfecto. Pero creo que sí que ha dejado una impronta y que la veremos. Sí. Yo estoy seguro Claro. que aquí van a aparecer italianos en masa. Yo tengo seguro. un montón de amigos italianos que se tragaron la retransmisión. Sí. Sí, pero vamos, yo no soy capaz entera, digo que acudí como 7 veces a verlo, pero ellos vieron la retransmisión sin ningún aparente sentido religioso y son italianos, es decir, Sí. está dentro del carácter, no hay una cosa extraordinaria, y lo vieron. Yo estoy seguro que vamos a ver una consecuencia de... Seguramente, pero no podemos olvidar lo que era estéticamente la subida de la de la Esperanza por calle Larios, es decir, con el recorrido anterior, Eso no tiene nombre. los Jueves Santos, el olor del romero en toda la ciudad, No tiene nombre. el incienso y flores cayendo de todos los balcones y tal, eso era bueno, que me pasó además con un señor de la ópera de Milán, de La Scala, que dijo: esto es imposible que yo monte una escenografía así en eso, por más que quiera. O sea, es la pura belleza. Entonces, eso que tú dices del encierro, el encierro fue maravilloso. El detalle que podía sobresalir de todo lo que se hizo, Sí. al que no sabe lo que está Claro, a mí por sacar cosas positivas, pues me gusta mucho incluso cómo ha ido evolucionando, que al principio en la prensa sevillana solo se hablaba del cachorro. Bueno. ¿Vale? Y se fue evolucionando y al final es cierto. se dieron cuenta de lo que es la esperanza, sí. y se ha llegado a un punto de inflexión que a lo mejor implica que podemos convivir, y no solamente convivir, sino querernos y admirarnos mutuamente en Sevilla y Málaga sin ningún problema. Eso me parece maravilloso. Ese detalle Eso me parece maravilloso, lo sinceramente. aprecié en la prensa, en los comentarios. Y luego, segundo, lo que tú has dicho, que como operación de marketing turístico puede que haya sido muy buena, por lo menos, Yo pienso que sí. A nivel romano, o a nivel canadiense, porque ten en cuenta que ya había andando viviendo en Roma, canadienses, japoneses, que decían, bueno, ¿y esto qué es? No, y a nivel Entonces, nacional, eso está claro. O sea, gente que estaba viéndolo a través del Canal Sur en toda España, decían, bueno, qué barbaridad, qué. Pero antes Mariano ha dicho una cosa, y es que el público romano, el romano en general, lo ha visto ya todo. Todo. ¿Vale? Yo he estado en Roma una sola vez, y en Roma me puse malo. Un mes después me enteré de que existía el síndrome de Stendhal, y es que tanta belleza sí. No se puede soportar. ahí está, provoca una alteración. Yo me puse malo del estómago, Hormonal del estómago, hecho una puñeta. Claro. Y además agotado. Claro. ¿Qué pasa? Que acostumbrado a tanta belleza, pues es difícil que el romano pueda detenerse en admirar algo que además se sale fuera de sus cánones. Totalmente. Exactamente, ¿no? Totalmente. Y luego, ojo, en el centro de Roma, ¿cuántos romanos viven? 4 y el guardia. Sí. Esa es la realidad. Sí. Luego, esa procesión la habrán visto mucho más todos los turistas, muchos de los turistas de Roma, que los propios romanos. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí. De acuerdo. Bueno, también hay una cosa ya
termino. La coincidencia está Claro. programada y la coincidencia de que dejamos a un papa, el del Barranco del Pollo, digo yo, no por nada, sino porque lo sacó todo fuera, lo revolvió todo, lo tal, y no se ha arreglado nada, o sea, no ha arreglado nada. El paso de un papa a otro, o sea, creo que también que era un momento, es un momento complicado, pero histórico. Sí, Por supuesto. sí, sí. Histórico para las cofradías que hayan estado. Era pero histórico. imposible de prever. Claro, era imposible prever. Vamos a intentar hablar. Miren ustedes, a veces no tienen la sensación que caminar por Málaga es caminar por capas de historia. Hoy queremos hacer un breve paseo desde aquí, desde el Puente de la Alameda, pasando por calle La Cazavilla, La Merced, San Agustín, la Catedral, Carretería, Álamos. Miren ustedes, cada rincón saben ustedes que tiene memoria. El Astoria, que fue un cine maravilloso, la Alameda principal, que fue vía de comercio, las calles de los oficios, los bares que ya no existen. Este núcleo histórico de Málaga, del que vamos ahora a comentar algo, es mucho más que piedra. Es gente, cultura, mestizaje. Es también donde nacieron las fortunas de familias como los Heredia o los Lario, que vinieron desde Cameros, en La Rioja, con carros llenos de lana, sueños y poder. Vamos a dar una vuelta con tertulios por ese centro, que cada día cambia más. Y cada día pues se sorprende uno, ¿no? Llega y dice, bueno, ¿hoy qué día es? Si es martes, ¿cómo hay tantísima gente? ¿Cómo está lleno todo esto? A ver, opinión de don Mariano. Lo que pasa que vamos a ver. No sé. Málaga ha cambiado tan radicalmente que es otra ciudad. Lo cual quiere decir que muchas cosas han cambiado para bien, pero algunas han cambiado para mal. Porque ¿dónde, por ejemplo, una cosa tan simple como ¿dónde se tapea hoy en Málaga? En el centro. En el centro no sabes. Es que no hay. Que no se nos Será ocurra. auténtico. Que sea No hay, sitio. hay además- franquicias y franquicias y franquicias y tú dices, La ¿dónde casa, me puedo tomar yo de verdad, en Málaga, unos boquerones en vinagre de verdad? Hay un solo sitio que para mí es el único. En la calle Duque de la Victoria, junto Sí. al hospital Que Galvez. se llama... Ahí ¿cómo se hay llama? los Hidalgos, me parece que Ese, se llama, sí, los Hidalgos. que es una tabernilla muy Sí, pequeña. sí. Que pero sobrevive. para mí, exactamente. Vamos a ver, si vamos a hacer... Ya me encanta comer en la cepa, y la cepa se come como antiguamente. Sí, pero- y en Antonio se come como antiguamente, ¿vale? Y en el Mariano se come muy bien. Sí. Comida de toda la vida. Pero esas colas que hay ¿Pero en esas cuándo? franquicias... Sí. Que claro, que cuesta comer barato relativamente, por no decir muy barato, pero yo lo que te ponen es, vamos, es que la paella que te ponen allí da miedo verla, porque dices, yo no me como eso, pues esto es, vamos, se me queda pegado al estómago, esto no lo digiero yo nunca, ¿no? Claro, es eso. Hay una cosa, perdona Manuel, que hablaba con Andrés hace un momento, que en ¿dónde quedamos para tomar unas tapas en el centro, para hablar, para beber y luego si encarta comer como estábamos acostumbrados en los barrios? La gente ha decidido que se ha retirado a sus barrios, o sea, en el Cerrado de Calderón un ambiente estupendo, en Pedregales no sé qué, Sí. en Echeverría de tal, en los barrios. Sí. ¿Por qué? Porque la gente ahí está como más seguro, no tengo En Welling necesidad. hay Welling hay un En montón. Ciudad Jardín. Jardín, Pero claro. en el centro queda otro que está en la misma calle en donde está el Chinitas. Al fondo, a la izquierda, que también es El Orellana. Orellana Bueno, minúsculo, Orellana, sí. en donde todavía hay etapas de Lo único nuestra malo de época Orellana más joven. es que tienes que pelearte Para poder llegar. para conseguir Eso entrar. es de un amigo nuestro, creo que Paco. Manolo Villena,
que tiene varios, tiene el Orellana y tiene 2 o 3 más. Por cierto, ahora ha cogido un sitio chiquitito que hay al lado del Hotel Curro, el Gin Tonic. Pero bueno, este tiene el Orellana, y entonces esa fue, que es de todo lo que tiene, el que mejor le va, porque mantuvo... Es que allí todo lo que te ponen es bueno. Mantuvo las características que tenía Orellana. Cuando éramos pequeños iba con mi padre, y entonces era un sitio que te daban el consomé aquel con el huevo, que era una cosa extraordinaria. Si era invierno, pues aquello era agradecidísimo, y además tomabas una serie de tapas y de croquetas y de cosas. Santiago. Un escalón Santiago también es un sitio que resiste, sí, pero la- difícil. La campana de Calle Granada. Sí, pero lo difícil es lo que tú Lo decías, difícil es acceder. Oiga, No, en ese oiga, Ahí hay 3 filas. hay 3 filas. Perdón, O en un restaurante es impensable llegar y decir, oiga, que queríamos comer. No, usted ha reservado. Si no ha reservado, no tiene nada. Ahí está, pasó. El otro día que estuve en Los Toros en Sevilla, en la maestranza, a ver a Juan Ortega, que no tuvo suerte porque los toros que le salieron eran toros maravillosos, bonitos, pero a los que les importaba francamente un pepino que el Juan toro Ortega. pusiera el capote por delante. Nada. Y entonces, cuando salimos, antes de venirnos para Málaga, dijimos, vamos a tapear un poquito. Y nos fuimos a un sitio que no habíamos estado nunca, y resulta que es muy famoso, en la calle Adriano, que se llama Las Piletas. Las piletas. Ah, no lo No conozco. lo conocía así. Un sitio de tapas de toda la vida. abarrotado, lleno de sevillano y de guiris, pero yo qué sé. Pero yo Eso- los guiris de Sevilla me parece que son distintos de los guiris malagueños. Sí, Bueno, sí, aquí son más orientados los sevillanos. Aquí tenemos... sí, sí, Aquí yo creo que vienen perdidos y totalmente perdido. todo les gusta, pero están perdidos. Allí creo que van a un poco de tiro hecho. Y se comen además cosas horribles y nada más que beben cerveza. O sea, sobre todo ese turismo, bueno, ya por lo hemos hablado una vez. Pero El eso- turismo británico horrible. Sucede lo mismo en la Casa Guardia, que cada día está, que es imposible entrar y que la gente saca los vasos fuera al metro, y que la verdad que dice muy poco, ¿no?, de Sí. lo que somos los malagueños. Sí. Sí. Eso- Y de vez en cuando se lían una. Sí, claro. Sí, pero la Casa del Guardia es lo único que queda, y termino, lo único, un poco, que queda de aquellas famosas franquicias que se inventaron los Suárez con los quitapenas, que había quitapenas en cada esquina y en cada barrio, en cada sitio, Ya. que era lo mismo, Ya. y Ya. entonces el tipismo, el ambiente, lo bueno, esto te lo tomabas en estos sitios, ¿no? A ver, vamos hoy no podía estar aquí Paco González, porque saben ustedes que este fin de semana es la gran fiesta del Open House aquí en Málaga, pero sí lo tenemos al otro lado del teléfono. A ver, Paco, Virallado, ¿qué nos puedes contar del Open House? Buenas tardes, amigos. Estamos ya en el Festival Open House Málaga, su 5ª edición, que se viene a celebrar del 23 al 25 de mayo, es decir, que ya ha empezado, y que, bueno, pues el Festival Open House es un encuentro, un festival internacional de arquitectura y ciudad, que su misión es abrir al público joyas arquitectónicas con el objetivo de favorecer el acceso de la arquitectura y acercar la ciudad a sus habitantes y a los visitantes. En esta 5ª edición tenemos más de 60 actividades gratuitas, que son visitas guiadas, rutas y otras experiencias que son guiadas por historiadores, arquitectos y profesionales, es decir, gente experta que se dedica a la conservación del patrimonio, a su difusión o incluso a la construcción del patrimonio, de construcción de un patrimonio nuevo, ¿eh? Y bueno, esto tiene el respaldo del Ayuntamiento de Málaga con el área de turismo y promoción de la ciudad. Ya hemos empezado con algunas visitas y bueno, pues te puedo contar algunas que ya se han hecho.
porque son especialmente interesantes. Ayer estuvimos viendo el Teatro del Soho de Antonio Banderas con su arquitecto, que es Paco Guillén, y fue una visita impresionante. Esta mañana ha empezado con la visita a la Casa Palacio del Jardín de la Concepción, con el Museo Loringiano y la propia rehabilitación de la casa, que la ha enseñado Ciro de la Torre. Ahora mismo vengo de ver la casa, una casa que se llama Villa Rosario, que es la casa privada de Olga Sicilia, que ha tenido el gusto de poderla abrir para enseñar el trabajo cuidadísimo que ha hecho en una de las casitas que hay tan bonitas de la época del regionalismo en la zona de Conde Ureña. Bueno, pues salgo de esta visita, salgo emocionado, porque la delicadeza y la sensibilidad que hay que tener para hacer el trabajo tan fino y tan delicado que ha hecho ella, interviniendo lo mínimo para poner al día la casa, pues es ejemplar. Y bueno, pues muchísimas más visitas que hay para lo que queda del festival, que es casi todo. Paco, preguntarte, estar hablando de esa casa de calle Ureña, ¿esa casa la puede visitar cualquiera en estos días o solamente vosotros? Bueno, esa casa es una casa particular que hay que inscribirse dentro del programa, O sea, el festival funciona con una página web que se llama openhousemalaga.org, sí, donde ahí están todas las visitas y todas las actividades, que son cerca de 60 o más de 60, y que hay unas que son con inscripción, que hay que inscribirse con tiempo porque vuelan, y hay otras que simplemente te presentas en el punto de encuentro con un poquito de anticipo, para llegar a tiempo de que no se cierre el aforo, y simplemente te presentas y te dan una identificación y ya con eso entras. Esta casa de Conde Ureña ya están las reservas todas realizadas y son unos grupos muy reducidos de gente, claro. Sí, un grupo pequeño, ten en cuenta que es una casa privada, ¿no? Sí. Y tienen el detalle de enseñarla, y hablaba la propietaria con la intención de fomentar. Es muy bonito, porque la intención de fomentar el cuidado y el respeto por esa arquitectura, que muchas veces se entra como un elefante en una cacharrería y no hace falta tanto, simplemente con hacer una puesta a punto y poner en valor muchas de las cosas bellas que hay de esta época, materiales que son nobles y que son, lo que pasa que hay que tener sensibilidad para apreciarlos, ¿no? En este caso, Paco, este año Málaga, Antequera, pero se ha sumado Vélez también, ¿no? También Vélez, también se suma Vélez Málaga, sí. Y bueno, pues entre Antequera y Vélez pues suman un buen grupo de visitas, porque en Vélez, por ejemplo, van a enseñar y explicar el Arco de los Gigantes, o la sede de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, o la Colegiata de San Sebastián, el Convento de la Encarnación, la Capilla y el Camarín de la Virgen del Rosario, en fin, un buen nutrido grupo de edificios, ¿no? En Vélez también hay un recorrido por el patrimonio arquitectónico veleño. Se va a ver el CAC de Vélez Málaga, el Centro de Arte Contemporáneo, el Museo de Vélez Málaga, unos edificios nuevos que son una maravilla, como el edificio del Servicio Andaluz de Empleo, o rehabilitaciones como la del Pósito de Vélez, que es una rehabilitación también ejemplar. Es decir, un conjunto de edificios de patrimonio histórico y patrimonio nuevo que sale, y todo guiado por el mayor patrimonio que tenemos, que es el patrimonio humano de esas personas que se dedican y que están pendientes de esto, ¿no? Escuchar estas visitas explicadas por ellos, pues es un lujo, sí, es un lujo, sí.
Bueno, pues Paco, muchas gracias. Esperamos contar contigo presencialmente en el próximo programa y nos contarás, porque sé que estás muy emocionado viviendo momentos de esos que luego nos olvidan, ¿eh? La verdad es que no te puedes hacer una idea, porque ver la reacción de las personas que escuchan esas explicaciones y que se sienten conectadas con ese interés y pues me parece que es muy gratificante, sí. Pues desde aquí te mandamos un cordial saludo. Bueno, un abrazo. Venga, hasta luego. Un abrazo a todos los compañeros. Adiós. Gracias, adiós. Bueno, seguimos. Y en este caso, yo no sé, Manolo, Javier, el Open House, un año más. Este año se ha extendido a, como yo decía, a ver en Málaga también, a Antequera. Desde luego tiene muchísimas cosas para ver, Málaga también, pero en Vélez también hay cosas que deben de florecer y estar me contaba Paco, es que les tengo que decir que esta conversación, bueno, pues ellos no la han podido oír, pero me contaba que salía muy emocionado de Calle Ureña, de una casa muy antigua, que porque para el Open House la gente tiene que entrar en la página web y decir quiero, porque es de tipo renacentista, del tipo que es la vivienda o el sitio, y entonces ellos seleccionan y luego pues en estos 3 días se pueden visitar. Bueno, pues es la primera vez que Paco había entrado allí, salía muy emocionado de ver la conservación y esa casa de Calle Ureña, ¿Conde de Ureña? Sí, en Conde de Ureña, y decía que salía realmente pues un poco con una emoción a flor de piel desde lo que había visto, ¿no? Y que esperaba que este año, me llama la atención, ¿no?, de que quizá había que potenciar más esto para que llegara más a los malagueños, porque yo le he preguntado, bueno, cualquiera puede ir a ver esta casa, dice que va, tiene las visitas que se puede hacer, ya están, desde antes, desde hace un mes. Cuando en el momento que se suscriben a la gente entra a la página web es cuando tú puedes solicitar, voy a visitar esto, y ya no había posibilidad de visitarlo. Bueno, yo, permíteme un segundo, a mí me parece extraordinario, no sé a nivel nacional si hay algo similar, la idea del desarrollo de Open House, que han tenido estos arquitectos, Paco al frente, y la manera en cómo han conseguido no solo hacer visitas explicadas de monumentos, que esto sí es normal, monumentos que están a la vista de todos y que tienen unas características determinadas, unas fechas, sino también de edificios, que de ahí se trata el interés arquitectónico. Bueno, hay edificios hasta industriales, hay hasta naves industriales, en donde se explica las características de desarrollo de todo. Algunos son privados. Uno de los caminos que tiene Open House ahora en el programa son Villas del Limonar. O sea, son casas privadas que han entrado dentro del programa Open House. Y creo que han hecho una labor del año pasado a impresionante, y deben seguir así y potenciarla más. El programa es verdad que se puede conseguir por la web de Open House. Ellos hacen envíos de correos electrónicos masivos dentro de las direcciones que tienen, pero hicieron una edición el jueves pasado en papel, junto con el periódico Sur. Pero cuál es mi sorpresa, que en 2 sitios diferentes yo he ido a por el Sur, he comprado el Sur buscando el Open House, y efectivamente ese bocadillo desaparecía. Pero esto es lo que tienen que hacer, o sea, hacerlo a través de la prensa, hacerlo como lo están haciendo y seguir potenciándolo, porque la verdad es que te da una idea real del patrimonio que tienes, que estás viviendo, ¿no? Sea público o sea privado. En ese aspecto, Javier y Paco, Málaga tuvo en un madrileño una figura excepcional respecto a lo que fue el urbanismo y la edificación.
el ingeniero de camino José María de Sánchez. De Sánchez. Él se construyó una casa para su familia, que es la única que queda del comedio del siglo XIX, hoy llamada la Casa Árabe, y que no hay forma de encontrarle un uso, una utilidad, pues porque es un monumento que no se puede tocar. Pero frente a esa Casa Árabe hay 5 casitas iguales que fueron modelos para la urbanización ya a comienzos del siglo XX, finales del XIX, comienzos del XX, en lo que es el Monte Victoria, es decir, el núcleo que tiene como eje fundamental la calle Conde de Ureña, ¿no? Allí tuve ocasión de visitar varias porque intentaron educarme los maristas, ¿vale? Entonces aquella era una zona, era territorio marista, porque allí vivían muchos compañeros y entonces pues lo pude ver. Y hay casas que son maravillosas y además la inmensa mayoría, salvo algún bloque nefastamente autorizado por cualquier ayuntamiento, porque eso es lo que hay, pues tienen su jardín delante, en el que en el mes de julio, en el mes de agosto, el aroma a jazmín y madre selva es exactamente. Es embriagador. Exactamente. Este fue uno de los barrios, pues yo llegué aquí con la tierna edad de 8 años, sí, y que a mí me impresionó nada desde el colorido. ¿Pero desde dónde venía, Javier? De Madrid. Ah, amigo. Nosotros nos trasladamos definitivamente aquí. Claro. Mi padre, que era aparejador y constructor, tenía cosas que hacer en la costa. Lo primero que hizo fue el Hotel Al-Ándalus. Hombre. Que le salió agua, porque claro, estaba en los manantiales. Claro, y entonces, claro, la cimentación aquella dio problemas. Normal. El caso es que no existía nada de ni Marbella. Hombre, existía Marbella ya. Pero no. Fuengirola, por ejemplo, era un pueblo grande, pero era un pueblo, ¿no? Y el que mandaba allí, desde el punto de vista de terrateniente, era Girón de Velasco. Claro. Don José Antonio, que se cortaba el pelo en calle Lario, en la peluquería España, como todos los. Bueno, lo conocí personalmente en una misa de difuntos en Fuengirola. Nosotros, mi padre tenía buena relación con él. Sí. Nosotros, a mí lo de Málaga fue extraordinario. Málaga y los alrededores fue una cosa extraordinaria. La Málaga como ciudad, pues el primer paseo que hacemos, habiendo venido del aeropuerto, comido en La Alegría, íbamos por el Paseo de Reading y el Paseo de Sancha, ver esas casas, esa impronta británica, todo ese. Aquí hay algo británico, el cementerio inglés, el tal. Esto de Málaga a mí me cautivó toda la vida. Por eso yo me niego, cuando hay todas estas polémicas, hemos llegado al tope, Málaga ya no es, nos han invadido, esto ya no puede ser. Yo me niego a rendirme, es decir, yo veo lo que veo, lo vivo. Evidentemente, si puedo evitar venir al centro, pues lo evito por el tema de la afluencia que tú decías. No se sabe si es siempre domingo, si es siempre feria, por la cantidad de gente que hay. Pero Málaga tiene un atractivo, un enganchón, una esencia especial. Además, y a lo que iba era que ese recorrido hasta Pedregalejo, que era donde empezamos a vivir, donde hemos vivido siempre, se combinó con un recorrido por Conde de Ureña, por esa zona, porque eran Limonar, Conde de Ureña y Pedregalejo eran aquellas zonas residenciales donde había una arquitectura más que caprichosa, cómoda, es decir, como a mí, al gusto, como a mí me hago la casa como a mí me gusta, pero siempre había el jardín delante, un patio detrás,
operativo, que era donde se hacía, siempre había un sistema. Pero no es un sistema característico de Málaga. Sí, nada Don más. Antonio Machado. Y Pozo en todos los sitios. Exactamente. Recordemos que decía, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla en Huerto Claro. Lo normal en Sevilla es tener el patio El dentro. patio dentro. Lo normal en Málaga es tener, si no un patio, un jardín delante del Dentro había un jardincito con tu vallita, tu tal, y detrás, evidentemente, que había un patio de desahogo, porque ahí estaba el pozo. Málaga, no, yo para terminar el tema de Málaga, hemos estado hablando antes de Paco, pues de la saturación, ¿no? De que no se encuentra uno un sitio donde se pueda tomar una tapa a gusto, como toda la vida se ha vivido aquí en Málaga, ¿no? Hemos sido muy de tapa y de tomarnos un vinito, una cerveza, y que quedan pocos sitios. Sin embargo, cambia si te vas al extrarradio de Málaga, cualquier barrio de Málaga, totalmente. Ahí está. Lo que antes era el centro era viable. Se ha extrapolado A los barrios. lógico. Esto está claro. Y bueno, no es que éramos de tomar tapas, éramos de que la relación social Claro. fuera de casa. Pero en la calle. En la calle. En la calle. Málaga tenía también esa característica. Exactamente. El sentarse en la Cosmopolita o el tomar una cerveza en los faroles o en los camarotes. Exacto. Eso ha pasado. Eso pasa en la historia. Bueno, hoy queremos hacerlo al revés. Siempre en este programa, a mitad del programa, siempre solemos poner un tema musical. Bueno, pues hoy no. Hoy vamos a terminar el programa por todo lo alto. ¿Por qué? Porque en el Museo de Arte y Costumbres Populares de Málaga, en ese patio de columnas que fue posada de arrieros, está teniendo lugar por segundo año consecutivo la segunda edición del ciclo Hondos Caminos del Flamenco. Una creación que, bueno, hay que decir que nuestro compañero Mariano Vergara Utera y Carlos Martín Ballesteros son los responsables de que suene ahí eso. Se queda corto, sí. Pero la verdad es que, si me lo permiten ustedes, siempre lo comentábamos el año pasado y lo vuelvo a comentar ahora. No hay manera de encontrar una localidad, aquello está muy reducido, apenas sale a la venta. ¿Y qué sucede? Que Málaga es muy flamenca, Málaga arrastra muchísimos flamencos de toda Andalucía que se encuentra que no pueden asistir porque no hay localidades. Y mira que lo dijimos el año pasado, que en la parte de arriba podían poner sillas. Pues este año seguimos igual que el año pasado. Así que, a ver, queda todavía mucho ciclo. La próxima semana hay un nuevo ciclo, les iremos contando aquí. Y yo quiero terminar el programa, pues mejor, que lo mejor, ¿no? Porque hubo una gran intérprete como es Sandra Carrasco. Sandra Carrasco, la verdad, destaca como un pájaro, como realmente le tomó el pulso a nuestra tierra en esas canciones. Y luego actuó, bueno, David de Aral. David de Aral, decía Mariano, me decía el otro día, pues es que tocó una rondeña como nadie. Es verdad que en esos momentos y en esos sitios sale el artista, eso que lleva dentro. Nosotros no vamos a poderle ofrecer esa rondeña, hemos tenido que buscar esa misma rondeña, tirar de archivo y de YouTube. Y la verdad que la rondeña es preciosa. Las rondeñas que se van perdiendo poco a poco, también hay que decirlo. Lo mismo que las maragatas y otras cosas. Un día tenemos que hablar de esas costumbres nuestras que cada día se van perdiendo más. Carmen mía, vida mía, vuelve a mirar por mí, que no hay un hombre en el mundo que te quiera como yo. Carmen mía, vida mía, vuelve a mirar por ti, que no hay un hombre en el mundo que te quiera como yo.
Nos vamos. Don Manuel Olmedo, gracias, y esperamos en el próximo programa hablar en profundidad más sobre la figura de Bernardo de Galvez, que creo que será interesante. Y a Javier, a ti que decirte que hay que estar ahí al pie del cañón como tú estás siempre. Muchas gracias, Paco. Y a Mariano, que ha tenido que salir corriendo porque es un hombre que no para. Y nos vamos. Dar las gracias a la Fundación Unicaja por permitirnos que estemos aquí, porque ustedes, al fin y al cabo, son los que nos agradecen tener estos contertulios y poder hablar libremente de las cosas de nuestra Málaga. Cultura, tradición, gastronomía, ciudad, muchas cosas. Volvemos dentro de 15 días. Tomen buena nota. Vamos a cambiar de ubicación, pero seguro que donde nos vayamos va a ser de su agrado. For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'm gonna be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew